Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Darla Harper. Este video es acerca de una chica que desapareció dejando a su pequeña hija de 2 años y medio como única testigo. Así que ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y si quieren acompañarme leyendo libros para los siguientes casos, pueden hacerlo en mi cuenta de Twitch que les dejo en pantalla y en la descripción. Así que sin nada más que decir, comencemos. Ella es Darla Melissa Nixon. Nació el sábado 2 de julio de 1960 en Pine Bluff, Arkansas, Estados Unidos. Creció junto a sus padres y sus 2 hermanos en la misma ciudad. Eran una familia muy unida y según sus allegados, Darla era una persona cariñosa, independiente y amante de la diversión, con un humor increíble. Darla se desempeñó muy bien durante sus primeros años en la escuela. A mediados de la década de 1970 asistió a la escuela secundaria Pine Bluff, donde continuó obteniendo buenas calificaciones. En ese periodo de tiempo formó parte del programa de educación y les enseñaba a otros estudiantes a participar y dirigir empresas comerciales. Esta faceta la había heredado de su padre Jerry, quien era un empresario que había fundado 2 empresas. En dichas empresas, Darla trabajaba y adquiría experiencia que luego volcaba en sus enseñanzas. Se graduó de la escuela secundaria en el año 1978 y se mudó a la Universidad de Arkansas en Little Rock, donde mantuvo su forma de estudio ganando elogios de varios profesores por sus trabajos. Antes de cumplir 19 años, Darla se casó con Barry Wayne Harper, de 22 años. Él era empleado de la compañía telefónica Southwestern Bell. Un año después, Darla consiguió un buen trabajo en el sector inmobiliario. En 1981, Darla y Barry se mudaron a una casa en Hillwood Drive, en Sherwood, Arkansas. Esto quedaba a las afueras de los límites de la ciudad de Little Rock. Darla siguió cambiando de trabajo a medida que pasaban los años, siempre para mejor, logrando triunfar en sus nuevas metas como había hecho siempre con sus estudios. Por supuesto que, como muchas de estas historias, nadie esperaba la clase de desenlace que veremos a continuación. A finales de 1982 quedó embarazada. Estaba muy emocionada de ser madre y se enfocó en asegurarse de que su hijo tuviera la mejor vida posible. A la par, su matrimonio comenzaba a complicarse. Barry tenía problemas con el alcohol. En el verano de 1983, Darla dio a luz a una hermosa niña que llamó Leslie. Ella amaba a su hija y quería darle todo lo mejor. El problema que encontró fue que para darle lo mejor del mundo había que forjar un hogar acogedor y Barry no estaba dispuesto a darles aquella tranquilidad. Barry no solamente estaba tomando en exceso, sino que había comenzado a hundirse también en otras sustancias. Darla lo apoyó y poco a poco fue mejorando todo, hasta que la pequeña cumplió 1 año y 3 meses. Y ahí Darla solicitó el divorcio. En su demanda declaró que su esposo bebía demasiado y como resultado se había vuelto abusivo tanto física como verbalmente. A Darla se le hizo difícil. Según sus amistades, ella todavía lo amaba, pero no podía formar una familia en ese ambiente. Trató de hacerlo sola, pero a principios de 1985 volvió a darle otra oportunidad. La verdad fue que lo bueno duró poco. El tribunal le otorgó la custodia temporal de su hija Leslie cuando ella decidió irse a alquilar a otro lugar relativamente cerca de la casa donde antes compartía con Barry. Había hecho eso porque le gustaba y confiaba en su niñera y si se mudaba demasiado lejos, necesitaría encontrar un reemplazo. Una vez estando en Seven Oaks, Darla se mudó a un departamento, el número 8. Se hizo amiga de varios de sus vecinos, incluida Katie Jumper, de 26 años. Rápidamente las dos comenzaron a pasar mucho tiempo juntas. En ese momento Darla trabajaba a tiempo completo y criaba a su hija aparte. El divorcio estaba en manos de los abogados. Hicieron una división de bienes y Barry debía pasarle la manutención a ella. Al parecer, todo estaba equilibrado. El 6 de noviembre de 1985, ambas partes acudieron ante un juez para discutir la parte final del divorcio, pero no se logró porque todavía había algunos detalles de una propiedad compartida que había que terminar. Fijaron otra audiencia para abril de 1986, pero para ese tiempo Darla ya habría desaparecido misteriosamente.
Unos meses antes de los hechos, Barry entró a un centro de recuperación en Little Rock, y durante el tiempo que estaba recibiendo tratamiento, Darla lo visitó para permitirle ver a su hija de 2 años. Más tarde se confirmó que en los meses previos a su desaparición, Darla conoció a otro hombre en el centro de rehabilitación. Y finalmente los dos comenzaron a salir. El nombre de esta persona nunca ha sido revelado por los investigadores o la familia de Darla. La relación de Darla con el hombre, según amigos y familiares, iba bien. El problema para ella fue darse cuenta que estaba iniciando una nueva vida sin haber terminado la anterior, sin haber dado ese cierre final. Tenía el divorcio iniciado pero no terminado y por un momento pensó que lo mejor era terminar con él y enfocarse en su carrera y en su hija. Ella tenía miedo de terminar con su nueva relación y que él volviera a las drogas. Mientras pensaba cómo solucionar dicho problema, una tragedia golpearía a Darla y a su familia. El viernes 21 de febrero, Deborah, la hermana mayor de Darla, falleció a sus 27 años a causa de un accidente. 8 días después de despedir a Deborah, la familia se vería afectada por otra tragedia. Con este contexto entonces pasemos al día de los hechos. El 3 de marzo fue un día común y corriente. Por la mañana Darla esperó a la niñera, luego se fue a trabajar en Little Rock y al terminar la jornada regresó a su casa. Habló por teléfono con su madre y esa fue la última vez que hablaron. El martes 4 de marzo, Darla llamó a su trabajo y se reportó como enferma. Su amiga y vecina Kathy Jumper fue a visitarla a su departamento. Apenas había oscurecido y se quedó con ella y su hija hasta aproximadamente las 21:30. Luego, Kathy declararía que todo estaba bien. No había nada raro o sospechoso. El posible problema sucedió a las 23:30. En el departamento de Darla, Harper movían los muebles haciendo bastante ruido. A Kathy le llamó la atención y tomó su teléfono para llamar a Darla. Sonó varias veces y luego colgó. Kathy explicó tiempo después que los ruidos no la alertaron para mal, que en ningún momento pensó que algo malo le estaba pasando a su vecina. No quiso seguir con las llamadas para no despertar a la pequeña de 2 años y medio, y esa llamada sin respuesta no sería la única. Ya siendo miércoles a las 5:30 de la madrugada, el teléfono de Darla sonó. Esa vez era la niñera intentando comunicarse para saber si debía ir a cuidar a la pequeña o no. No sabía cómo sería la semana ya que Darla se había quedado el día anterior porque estaba enferma. La niñera volvió a llamar 15 minutos después y obtuvo el mismo resultado. A las 6 llamó por tercera y última vez. Nadie atendió. En el edificio federal en Little Rock, los compañeros de trabajo notaron que Darla no había llegado a su turno. Ella era una empleada extremadamente confiable y responsable. En sus 4 años de antigüedad laboral, nunca había faltado sin llamar primero para avisar a alguien. Su jefe hizo varias llamadas a su departamento, pero como todos los demás, no recibieron respuesta. Sabiendo que Darla había llamado enferma el día anterior, a su jefe le preocupó su estado de salud. Cuando las llamadas telefónicas a su departamento no fueron respondidas, uno de sus compañeros de trabajo fue enviado a ver cómo estaba, pero se encontró con algo que no se esperaba en lo absoluto. Eran las 13:15. El compañero de trabajo llamó a Darla, pero nadie respondió. Al parecer ella no estaba en su departamento, pero lo que encontró fue la puerta abierta. En el departamento vecino, Kathy Jumper escuchó ruidos y una revolución en el pasillo. Salió para averiguar qué estaba pasando y vio al compañero de su vecina en el umbral de la puerta. Él le explicó la situación y Kathy lo ayudó a llamar. Todo era silencio, hasta que Kathy gritó y desde adentro alguien salió. Era la pequeña Leslie, que al escuchar la voz de la amiga de su mamá salió y los dos adultos se miraron preocupados. Si la nena estaba, la madre debía estar también, pero si no salía, algo definitivamente estaba mal. Kathy regresó a su departamento y llamó al 911. A las 14:15 los agentes de la oficina del alguacil llegaron y hablaron con Kathy y el compañero de trabajo de Darla. Les dijeron que esperaran afuera y ellos entraron. Una vez dentro, la policía no vio nada que pareciera estar fuera del lugar. No había nada roto o tirado. Encontraron a la niña sola en el departamento y no había señales de Darla en ninguna parte. La pequeña no estaba asustada o sobresaltada. Los agentes tomaron a Leslie y decidieron sacarla del departamento mientras trataban de determinar qué era lo que le pasaba a su madre. Al salir, vieron una mancha de sangre en el suelo. Es entonces que cerraron el departamento para proteger la escena. Se pusieron en contacto con los padres de Darla para informar de la situación y avisaron que los investigadores iban a estar trabajando en el departamento de su hija. Mientras los padres de Darla se apersonaban en el departamento de su hija, los investigadores sacaron una muestra de la sangre encontrada para examinarla. En la declaración de Kathy, ella comentó que cuando estaba visitando a su amiga, la noche en que desapareció,
recibió una llamada de un hombre con el que había estado saliendo. Al parecer, Darla respondió a la llamada y le dijo al hombre que tenía compañía y que le devolvería la llamada después de colgar. Los investigadores agregaron al hombre a la lista de personas con las cuales necesitaban hablar. La investigación seguía su rumbo y fueron a ver el auto de Darla, pero no se encontraba en el estacionamiento. Según Kathy, había visto el vehículo allí a las 21:30. Inicialmente la policía comenzó a considerar que Darla podría haberse ido por su propia voluntad, tal vez en un estado de depresión y consternación por el fallecimiento de su hermana. Pero amigos y familiares desmintieron esa teoría. Conociendo la historia de su separación, la policía habló con su exmarido Barry. En ese momento, Barry le dijo a la policía que había visto a Darla por última vez el domingo 2 de marzo. Aunque también señaló que, al estar separados y acercándose a la finalización de su divorcio, no se veían ni hablaban con regularidad. Cuando le preguntaron por su paradero la noche en la que su exmujer desapareció, Barry dijo que conducía esa noche con un amigo y llegó a su casa aproximadamente a las 23 horas. Según la policía, el hombre pudo proporcionarles una coartada sobre su paradero la noche de la desaparición. Además, cooperó en todo lo que le pidieron. A partir de ese momento, el supuesto viaje de Darla pasó a ser catalogado como secuestro. Los medios locales comenzaron a emitir alertas sobre la desaparición de Darla. Al otro día, el jueves 6 de marzo, ubicaron el auto de Darla, un Honda Accord modelo 1981. Los medios de comunicación informaron que el vehículo estaba estacionado en un lote cercano, aproximadamente a 16 kilómetros del departamento de Darla. Ella nunca había estacionado su auto ahí, y de inmediato involucraron a otra persona en su desaparición. Adentro del Honda también había pequeñas manchas de sangre. Había barro en todas las llantas y en la mitad de la carrocería, sumado a unas ramas que salían del paragolpes trasero. Dentro del vehículo, la policía recuperó un trozo corto de cuerda y se encontraron manchas de sangre adicionales en la parte trasera. Cuando se completó un examen forense, notaron que se habían tomado la molestia de limpiar casi todo el vehículo en el interior. Sin embargo, obtuvieron 3 huellas dactilares, 2 del espejo retrovisor y una de la puerta del lado del pasajero. No había testigos claves que hubieran visto el auto llegar o salir. Usaron helicópteros para evaluar la zona por el aire y buscarla desde arriba. Las áreas boscosas eran muchas y no hallaron nada. Continuaron a pie durante varias horas, pero de vuelta no la encontraron. Al otro día, la policía local y 30 voluntarios, compañeros de trabajo, participaron en esta búsqueda. El viernes 7 de marzo comenzó con miembros de exploración divididos en diferentes grupos. Hubo también helicópteros y policía montada. Para el domingo 9 de marzo, Darla había estado desaparecida durante 5 días y aparte de su auto, no había ni rastro de la joven de 25 años. El martes 11 de marzo, los padres de Darla ofrecieron una recompensa de $25.000 por información sobre su paradero. Para ese momento, la familia empezaba a aceptar la posible muerte de su hija. Desesperados, la familia de Darla recurrió al primero de varios psíquicos con la esperanza de que pudiera obtener alguna respuesta. No consiguieron nada. Los días pasaron, la búsqueda se mantuvo activa y el mes de abril trajo novedades, pero no las que esperaba la familia. La audiencia por el divorcio seguía vigente y el juez Bruce Bullion se negó a firmar el decreto de divorcio porque en ese momento se desconocía si Darla estaba viva o muerta. Leslie fue puesta bajo la custodia de su padre y por lo tanto se redujeron los pagos de manutención. Eso llamó la atención, pero la verdad era que si el divorcio no se llevaba adelante, el padre no tenía que pasar dinero y debía hacerse cargo mientras la madre no estuviese. Técnicamente Barry seguiría siendo el esposo de Darla. La hija de Darla, Leslie, era solo una niña pequeña y los detectives sabían que no sería considerada una testigo competente si el caso llegara a juicio. Pero hablaron con ella de todos modos. Vale aclarar que la policía no compartió los datos públicamente en el momento en el cual la entrevistaron. La pequeña de apenas 2 años y medio habló con las autoridades y comentó algo importante. La niña dijo que 3 hombres con sombreros divertidos entraron. Ella explicó que los pies de su mamá estaban rotos y que ella estaba en una bolsa. Con estos datos, claramente se alarmaron y creyeron que Leslie había presenciado el ataque y el secuestro de su madre. Posiblemente los sombreros divertidos eran en realidad pasamontañas y habrían sacado a Darla inconsciente o muerta. De esa manera podría haber visto los pies rotos porque colgaban flácidos de la bolsa. Leslie, al tener tan corta edad, no fue considerada lo suficientemente confiable en la veracidad de los hechos. Tranquilamente podría haber inventado o creado todo. Digamos, la imaginación de los niños es así. Y no es que todos los niños mientan a propósito, hay algunos a los cuales les causa gracia. Pero también muchas de las cosas que pasan tal vez no las perciben demasiado bien y las asocian a otras cosas, creando así una nueva memoria de lo que pasó. Tal vez era completamente verdad o tal vez se confundió con otra cosa, con algo que había visto en algún otro lado y
no servía tanto para el caso. De todas formas, fue sometida a terapia y no volvieron a interrogarla. Es decir, no querían hacerle daño intentando recordar este trauma, aunque claramente se iba a quedar ahí. 6 meses después de la desaparición de Darla, Mel Nixon, su madre, y su esposo Jerry anunciaron que estaban ofreciendo una nueva recompensa, pero los teléfonos permanecieron en silencio. Nadie sabía dónde estaba Darla. Finalmente los detectives agotaron todas las pistas que pudieron desarrollar y el caso comenzó a enfriarse. Revisaron periódicamente el expediente del caso para evaluar situaciones y pistas que estuviesen a la vista, por si se les había pasado algo por alto. La verdad es que se avanzó poco en el caso durante los años siguientes. En 1990 los investigadores recibieron un aviso de Yvonne, la nueva esposa de Barry Harper. Ella les dijo que los restos de Darla estaban enterrados en el patio trasero de la casa que su actual pareja y Darla habían compartido antes del divorcio. Se le preguntó bajo juramento a Barry si sabía lo que le había sucedido a su ex esposa y si ella había sido enterrada en su patio trasero. Barry respondió con lo siguiente: ¿por qué no van a cavar el patio? La oficina del alguacil emitió un comunicado diciendo que en ese momento necesitaban reunirse con los fiscales para determinar la legalidad de realizar una excavación en la propiedad de Barry, situada en Hillwood Drive Home, donde Darla había vivido anteriormente. Dudaron de la declaración de la actual pareja de Barry, ya que ella sufría de problemas de salud mental y estaba buscando ayuda psiquiátrica en un centro médico. Para no cavar y hacer cientos de pozos en el piso, se utiliza un método de visualización donde se busca encontrar cambios en el suelo que podrían sugerir que la tierra se habría removido. La policía podría tomar fotografías infrarrojas desde el cielo para ver diferencias no naturales en el suelo. Barry, por su parte, era el mayor sospechoso, pero en realidad no tenían suficiente para obtener una orden para comenzar a excavar. El martes 6 de marzo revisaron el legajo de Barry y leyeron que él había declarado que permitía que los investigadores realizaran una excavación. Sorprendentemente, él había firmado los papeles negando la necesidad de una orden judicial. El 7 de marzo, una antropóloga forense examinó el terreno y buscó signos de cambios en el suelo y el follaje. Necesitaban el mejor lugar para comenzar a excavar. Tomaron también lecturas de gas metano porque ese gas se libera durante el proceso de descomposición. Buscaron en un espacio angosto debajo de la casa y fue allí donde encontraron un pedazo de tierra hundido cubierto por un plástico. Comenzaron a excavar en esa área y recuperaron 3 bolsas de basura de plástico, todas de las cuales estaban vacías, aunque el material fue embolsado como evidencia de todos modos. En otra excavación encontraron material no identificable y un cartucho de escopeta gastado. Siguieron buscando en esa misma área, aunque nada más se encontró. Para ese entonces una lluvia torrencial cayó y llenó todos los huecos de agua. Desafortunadamente, los documentos que Barry había firmado permitieron a los investigadores realizar solo una búsqueda continua, lo que significaba que si se detenían no iban a poder regresar. Yvonne había señalado cerca de un viejo camión blanco, pero las lecturas de metano eran paupérrimas. Además, esa zona se había utilizado para quemar basura. Antes de terminar con las excavaciones, encontraron algunos fragmentos de huesos y los sometieron a diversos análisis, pero el resultado fue que los investigadores no pudieron determinar si el hueso era humano o no. De igual manera, era un fragmento muy pequeño. En 2009, un hombre paseaba a su perro por una zona boscosa de Sherwood, Arkansas, cuando se topó con lo que pensó que era una tumba poco profunda. Se comunicó con las autoridades y al rever los casos de la zona, se encontraron con que solo estaba abierto el de Darla. Al llegar al sitio, los investigadores notaron que se encontraba a solo 3 millas de la casa de Barry Harper. Se realizó una búsqueda en el montículo cubierto de tierra, pero no se encontró nada de interés. Actualmente Darla todavía se considera oficialmente una persona desaparecida, pero todos los involucrados en su caso están convencidos de que está muerta. A lo largo de los años ha habido algunas búsquedas esporádicas de sus restos, pero no se ha encontrado nada que sugiera qué podría haberle sucedido esa noche de marzo hace tantos años. Por otra parte, hubo una situación trágica que podría haber congelado el caso por completo. El lunes 2 de diciembre de 2013, Barry Harper murió a la edad de 57 años, después de estar involucrado en un gran accidente. Él era camionero. Mientras que pasaba por Texas, su camión cisterna colisionó contra otro gran camión y un autobús escolar. Barry fue la única persona que recibió heridas fatales. La pequeña Leslie, ya más adulta y viviendo con su abuela, declaró que todavía recuerda algunas cosas sobre la noche en que su madre desapareció. Pero era tan pequeña que no está segura si está recordando algo que presenció
o simplemente recordando cosas que le dijeron. Durante una entrevista dijo que recordaba haber visto a personas vestidas de negro con pasamontañas sobre la cara subiendo las escaleras. La familia de Darla durante más de 35 años sigue esperando respuestas. Si bien ellos piensan que fue asesinada, esperan saber la verdad para encontrar su cuerpo y darle un entierro adecuado. Los detectives creen que aún se puede resolver si la persona adecuada finalmente decide presentarse y cuenta lo sucedido, cosa que, si somos sinceros, es poco probable. Luego de la muerte de Barry, nadie más apareció en la mira del caso. ¿Será que era realmente el único culpable? Tal vez contrató a alguien para que la matara y así quedarse con todo, no tener que ir a través de lo que significaba el divorcio. Después de todo, realmente él era el único beneficiado de la muerte de Darla. Hoy no se sabe, pero quizá en un tiempo sí. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? Darla Harper tenía 25 años cuando desapareció en 1986. Tiene ojos marrones y pelo castaño claro. Fue vista por última vez con jeans azules y una camiseta sin mangas. También llevaba un colgante de diamantes en forma de lágrima, un anillo de racimo de diamantes y un anillo de diamantes en forma de herradura. Tiene una pequeña cicatriz en la mejilla derecha y una cicatriz de quemadura en el codo izquierdo. Si tienen información sobre Darla, comuníquense con la oficina del alguacil del condado de Pulaski, al número que aparece en pantalla. Y sin nada más que decir, entonces, hasta acá llegamos. Ese fue todo el caso por hoy. De vuelta, díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.